Bueno, hoy día 18 de enero de 2024 seguimos con el repaso de cuestiones de trabajo y tiempo libre, ¿sí? Como podemos ver, tenemos 129 cuestiones a repasar. Seguimos. Empecemos. Cuando hablamos de vectores en el electrocardiograma, ¿cuál es la diferencia de magnitud, dirección y sentido? Bueno, la magnitud se refiere a la amplitud de la señal analizada. La dirección se refiere al, a dónde se dirige la señal, ¿sí? A cuál electrodo se dirige la señal. El sentido se refiere a la polaridad, si va en sentido negativo o al sentido negativo con respecto a los vectores analizados. Magnitud, fuerza, amplitud, dirección indica de dónde se dirige la actividad eléctrica, sentido se refiere a la polaridad eléctrica. Bien, muy bien. A cada 100 mililitros de sangre, ¿cuánto de hemoglobina llevamos? A cada 100 mililitros de sangre llevamos alrededor de 15 gramos, 15 miligramos de hemoglobina. 15 gramos. 15 gramos de hemoglobina, bien. ¿Qué es la aceleración? Bueno, la aceleración es la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Bien, en otras palabras, la aceleración indica cuánto cambia la velocidad de un objeto a cada unidad de tiempo. Puede referirse tanto a un aumento de la velocidad, aceleración positiva, como la disminución de la velocidad, aceleración negativa o desaceleración. ¿Qué dice la ley 26.390 de la prohibición del trabajo infantil? Bien, esta ley está involucrada con establece las edades mínimas para el ingreso al empleo, mientras el sujeto no tiene la edad, la mayoría, ¿sí? Es decir, establece que los chicos de 16 a 17 años pueden trabajar hasta 6 horas al día y en un horario que no perjudique su carga horaria de estudios de la escuela. Bien, en Argentina la ley nacional prohíbe que el trabajo infantil establece edades mínimas en la admisión al empleo. Según la ley prohíbe el trabajo infantil de niños y niñas menores de 16 años, excepto en trabajo artístico, publicidad y tareas familiares. Bien, ¿cómo está dispuesta la cadena simpática a nivel cervical? Bien, la cadena simpática cervical está dispuesta a través de tres ganglios, un ganglio superior, medio e inferior. Estos tres ganglios van a inervar distintas estructuras, ¿sí? Como las glándulas tireoides, ¿sí? Las glándulas paratireoides, cuanto al superior, ¿sí? Y principalmente van a inervar, van a generar fascículos que van a inervar extrínsecamente el nódulo sinusal, ¿sí? El corazón. La mayoría de los casos está compuesto por tres ganglios superior, medio e inferior, ¿sí? El cetus AC3 superior, ¿sí? Detrás de la aponeurosis paravertebral del espacio retroestilio es el más voluminoso, formado por la fusión de los ganglios C1 a C4, ¿sí? Asegura inervación de las glándulas lagrimales, nasal, mucosa nasal, músculo liso del cuerpo ciliar y pupila, plexo carotidio, plexo cervical. Bien, esto yo tengo que repasar de nuevo, hay muchas informaciones acá. El ganglio medio, la glándula tireoides, bien, y el ganglio inferior, diferentes casos, desde el séptimo, desde ese 7 a T1, forma el ganglio estrechado. ¿Sí? Está cubierto por la pílora parietal, cruzado por detrás por el paquete vascular nervioso intercostal. Bien,
cuando ocurre la conexión entre el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular durante el desarrollo embrionario. Esto ocurre durante el periodo canalicular, es decir, entre la semana 26 y 37 del desarrollo intraembrionario, a expensa del desarrollo de los bronquiolos respiratorios. En la fase canalicular, de la fase 16 a 26, cuando los bronquiolos en desarrollo se ramifican y los capilares sanguíneos se organizan alrededor de los alvéolos en desarrollo. Esta conexión se abre el intercambio de gases entre los pulmones y la sangre en el sistema cardiovascular. ¿Qué es la ergonomía? Bueno, la ergonomía es una construcción interdisciplinaria que busca conocer el ambiente de trabajo de los trabajadores, buscar condiciones más saludables para que ellos puedan realizar su trabajo de manera que no generen daños a su salud. Es una disciplina que se centra en el estudio de la interacción entre los seres humanos y su entorno de trabajo. Y en su objetivo principal es diseñar y adaptar sistemas, productos y entornos laborales para que sean seguros, eficientes y cómodos para los trabajadores. Bien, ¿cuáles son los límites del mediastino según la descripción de Martínez? Bien, según la descripción de Martínez, establece que el mediastino se divide con dos líneas verticales y dos líneas horizontales, donde las líneas verticales vamos a tener una anterior y una posterior. La anterior va a pasar por delante de los vasos cervicales, de las estructuras cervicales, y pasa por delante del corazón y por detrás del esternón, ¿sí? Y el posterior, la línea posterior va a pasar por detrás del esófago. Y las líneas horizontales tenemos la superior y la inferior. La superior va a pasar por encima del cachado aórtico, ¿sí? Y la inferior va a pasar por debajo de la vena del hilio pulmonar, dividiendo el mediastino en 6 zonas específicas: una anterior, una media y una posterior, que son denominadas previsceral, la visceral y la retrovisceral. Y a su vez, cada una de estas áreas se van a dividir también en una región superior, media e inferior. ¿Qué es la energía gravitacional y su fórmula? Bueno, la energía gravitacional es la energía que tiene en cuenta el movimiento del peso, ¿sí? El peso y el movimiento de un objeto o de una estructura, ¿sí? La fórmula va a ser la masa multiplicado por la aceleración gravitacional multiplicado por la altura, m multiplicado por g multiplicado por h. Es la energía que se forma por la suma de la densidad o la masa más la aceleración de la gravedad más la altura. Bien, es de 960 centímetros por segundo. Energía gravitacional de la masa más aceleración de la gravedad más altura. Bien. ¿Qué es el efecto Bohr? Bueno, el efecto Bohr es el fenómeno que ocurre a nivel de los tejidos, donde en presencia de CO2 el oxígeno pierde su afinidad al oxígeno, liberando el oxígeno y atrapando el O2. Es un fenómeno observado en la afinidad del oxígeno por la hemoglobina en los glóbulos rojos en la sangre. El efecto Bohr establece que en presencia de una alta concentración de CO2 o una disminución del pH, o un aumento de la temperatura o aumento del bifosfoglicerato, la hemoglobina tenía una menor afinidad por el oxígeno. Bien, esto significa que la hemoglobina liberará más fácilmente el oxígeno en los tejidos
donde se necesita para el metabolismo celular. Bien. ¿Cómo es la irrigación y el drenaje venoso de la pleura? Bueno, la pleura va a estar irrigada por arterias mediastínicas y arterias intercostales y también arterias bronquiales. Y el drenaje se va a dar a través de las arterias, de las venas intercostales que van a drenar en la vena ácidos, las venas mediastínicas, en el cual van a drenar también en las venas mamarias internas y las venas bronquiales. A ver, arterias intercostales posteriores, superiores, torácicas internas, mediastínicas, periféricas y drenaje intercostales posteriores, superiores, torácicas internas y venas ácidos. Bien, visceral, bronquial y venas pulmonares. Bien. Nessa tem alguma coisa no forno. Ley de Poiseuille y Laplace aplicada al sistema pulmonar. Bien, el sistema pulmonar nosotros no se puede aplicar la ley de Laplace, visto que hay la presencia del surfactante pulmonar que hace con que cambie las presiones la presión transmural en presencia del surfactante pulmonar. Entonces esta no se puede aplicar al sistema pulmonar, a diferencia de la ley de Poiseuille, que involucra factores que son directamente proporcionales al flujo y factores que son inversamente proporcionales al flujo. ¿Qué es la energía cinética? ¿Cuánto representa y cuál es la fórmula? Bien, la energía cinética es la energía, la fuerza que tiene en consideración el movimiento del objeto teniendo en cuenta su peso. En el sistema cardiovascular representa menos de 1% y su fórmula es de 1/2 multiplicado la variación de la velocidad. A ver, es la capacidad de realizar un trabajo llevar en cuenta su masa y velocidad. Bien, representa menos de 1% de la energía total, se desestima. La energía total es igual a 1/2 multiplicado por la masa multiplicado por la variación de la velocidad, o sea, la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado. Bien. ¿Qué es y cómo está formado el laberinto óseo? Bueno, me olvidé de poner el reloj para correr. Bien, ahí estamos. ¿Qué es y cómo está formado el laberinto óseo? Bueno, el laberinto óseo está formado por 3 estructuras principales. Vale acordar que hay una estructura puesta adentro del oído interno, ubicado en la región del hueso temporal, en el peñasco del temporal, ¿sí? En que está formado por una región denominada cóclea, involucrado con el sistema de la audición, una región denominada vestíbulo y una región denominada conductos semicirculares. Estos dos últimos están relacionados con el sistema de equilibrio. Bien. ¿Qué es carga alostática? Bien, a partir de ahí estamos hablando del sistema del estrés. La carga alostática es el conjunto de sensaciones que transforman o que posibilitan cambios en el sistema del organismo para generar una reacción al estrés. A ver si está. Carga alostática.
también denominada distrés o carga alostática. Efectos desfavorables debido a la persistencia inadecuada, carga alostática o distrés. Efectos desfavorables debido a la persistencia inadecuada de la respuesta inicial u otros factores. Esto puede producir enfermedad. Esto yo voy a poner a volver porque es más complicado estos conceptos. ¿Cómo está dispuesta la cadena simpática cervical? Y está formada por tres ganglios fundamentales: ganglio superior, medio e inferior. El superior tiene la capacidad de inervar tanto las glándulas lacrimales, la mucosa nasal, otras glándulas que ahora yo no me acuerdo. El medio pues, está involucrado ahí con la inervación de las glándulas tiroideas. A ver. Bien, aquí está mejor. Está entre C3 y C2 detrás de la aponeurosis paravertebral del espacio retroestileo. Es el más voluminoso, formado por la fusión de los ganglios C1 a C4. Asegura la inervación simpática de la glándula lacrimal, mucosa nasal, músculo liso del cuerpo ciliar y pupila. Plexo cervical, carotillo. Yo tenía una imagen. A ver, acá yo voy a poner una imagen para quedar más lindo. Vanessa, se eu for lá, eles vão apanhar, tá? A ver se encuentro. Bien. 7 trabajo y tiempo libre. Yo había puesto una imagen de los ganglios cervicales. A ver si está aquí. Si no está, yo voy a tomar esta fotito de Nether. No está. Entonces vamos a tomar de otro lado. Ganglios cervicales. Médula espinal, a ver dónde está. Me acuerdo la imagen que estaba. Ahí está. Nervios autónomos del cuello. Acá podemos ver el ganglio superior. Acá el ganglio medio. ¿Sí? Ganglio cervical medio. Y acá podemos ver el ganglio cervical inferior. Bien. Yo voy a sacar un print de esta imagen para poner en mi sistema de preguntas. Así yo puedo mirar siempre que tengo que hubiera alguna duda. Bien.
Ahí mucho mejor. Bien. ¿Cuál es la importancia del juego para los niños? Bien, el juego actúa como un escape para los niños, ¿sí? Y una expresión de las sensaciones, expresión de lo que desean hacer, ¿sí? Y de alguna forma satisfacer sus ambiciones, sus deseos. El juego también actúa como un organizador del pensamiento, de cómo hacer, de qué hacer, ¿sí? Ayuda en el simbolismo, en la recreación, en la creación, en el goce, la satisfacción, ¿sí? Y bajo un punto de vista clínico, podemos decir que el juego puede ayudar a reconocer o identificar algunos tipos de comportamientos en el niño, ¿sí? Y por ende evaluar si su desarrollo está de acuerdo a su edad y su crecimiento. El juego actúa como un medio de expresión de las necesidades y satisfacer actúa como un desarrollo del sujeto en los aspectos de representación, repetición, goce y creación. Bien, ¿qué es la ventilación alveolar? Bueno, la ventilación alveolar es la cantidad de aire fresco que llega a los alvéolos. Es la cantidad de aire fresco que llega a los alvéolos. Bien, la ventilación pulmonar es el proceso de inhalación y exhalación que permite el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos pulmonares y la sangre. Es lo esencial, lo que es esencial para la función respiratoria y oxigenación de los tejidos del cuerpo. Segmentación pulmonar, todavía no ingresé ahí. Después ingresamos. ¿Qué es el estrés crónico? Bueno, el estrés crónico va a ser una forma del estrés prolongada en el tiempo bajo la activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal continua, una retroalimentación positiva a la liberación de cortisol, permitiendo que el cuerpo se mantenga ahí en un estado de alerta, una liberación constante de cortisol de forma innecesaria y puede producir enfermedades. Es una forma prolongada y constante del estrés que persiste en el tiempo y puede tener efectos negativos a la salud a largo plazo. Bien. Segmentación pulmonar. ¿Qué es el uso neuromuscular? Bien, el uso neuromuscular es un tipo de receptor que es una dendrita modificada. Está formada por motoneuronas gamas, fibras intrafusales, fibras extrafusales, ¿sí? Por afuera, está recubierta por una cápsula y este receptor va a tener una función específica de identificar el grado de estiramiento del músculo. El uso neuromuscular, bien, como definición, es un receptor de estiramiento especializado que se encuentra en todos los músculos muscular esqueleto que está compuesto por dos tipos de fibras musculares modificadas, células fusales y terminales neuronales, ¿sí? Rodeadas por una cápsula interna y una cápsula externa. Muy bien. Ahí estamos hablando de los conceptos. Ahora nos lleva a la UP de número 8 relacionada a la jubilación. ¿Qué es la jubilación? Bueno, la jubilación es un acto administrativo en el cual un trabajador migra a un estado de inactividad laboral donde va a recibir un sueldo por el resto de su vida. Es un acto administrativo por el cual el trabajador pasa a un estado de inactividad laboral, obteniendo una prestación por el resto de su vida. Bien, esta está bien, la definición. Bien, hablando de las glándulas suprarrenales,
acá el cuadradito rojo nos está preguntando qué o cuáles son las venas que van a drenar las glándulas suprarrenales. Tenemos en cuenta que van a estar drenados por las venas centrales y venas periféricas. Cuanto a las venas centrales, tenemos en cuenta que va a salir de la región del ilio, o sea, de la región anterior media de la glándula suprarrenal, y esta a la derecha va hasta la vena cava inferior, mientras que a la izquierda va a desembocar en la vena frénica inferior y la vena renal izquierda. Y cuando hablamos de las venas periféricas, va sí o sí a desembocar en la vena renal izquierda y vena inferior. Bien, la cava inferior, la izquierda es la vena frénica inferior y la vena renal izquierda, periférica, la vena frénica y renal. Bien. Descripción anatómica de las glándulas suprarrenales. Bien, las glándulas suprarrenales son estructuras abdominales superiores ubicadas por encima del ilio renal, ¿sí? Por encima del riñón, de los riñones, a los lados de la columna lumbar, ¿sí? Son órganos retroviscerales y pesan alrededor de 6 gramos cada uno, ¿sí? Y actúan en la secreción de hormonas para el mejor funcionamiento del organismo. La derecha tiene forma de una pirámide invertida, mientras que la izquierda tiene forma de un... no me acuerdo el nombre. De un poroto, no sería poroto, sería de un gorro, sí, de un gorro frigio, un casquete semilunar. Bien, se apoya sobre la superficie del riñón. Bien, 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 bien. ¿Cuál es la densidad de la sangre? Bien, cuando hablamos de densidad, hablamos de peso por volumen, así que sería 1 gramo por mililitro. Un gramo por centímetro cúbico. ¿Qué es la carga alostática? Bien, carga alostática o distrés es una forma prolongada de estrés que no vuelve a su situación alostática o estrés, efectos desfavorables debido a la persistencia inadecuada de la respuesta inicial o otros factores. Esto pueden producir la enfermedad. Esto tiene que volver porque sí o sí tengo que me fijar. ¿Qué es el sistema APUD? Bueno, el sistema APUD es un sistema de descarboxilación de unidades químicas para la formación de las catecolaminas. Esto está muy presente en algunos tipos de sistemas, principalmente en el sistema respiratorio, donde estas células van a captar precursores del grupo amino para la formación de la noradrenalina y la adrenalina. El término APUD, del inglés Amine Precursor Uptake in Descarboxylation, se refiere a un grupo de células neuroendocrinas dispersas que se encuentran en varios órganos del cuerpo humano, incluyendo el sistema respiratorio. Estas células tienen la capacidad de captar y descarboxilar aminas precursoras como la serotonina y la dopamina para producir hormonas y neurotransmisores. Bien. ¿Cuáles son los senos o recesos pleurales y cuál es su implicancia clínica? Bien, los recesos pleurales tenemos como los principales los costos diafragmáticos, los costos mediastínicos, ¿sí? Donde uno de los más relevantes son los costos diafragmáticos, visto que los pulmones no van a llegar hasta el final, ¿sí? Alrededor del séptimo o onceavo
espacio intercostal, lo que permite formar un receso pleural costodiafragmático donde se acumula el líquido pleural, lo que permite el drenaje del exceso del líquido pleural caso sea necesario. Esto puede aumentar su volumen bajo distintos tipos de hemorragias o algún tipo de obstrucción de las vías de drenaje del pulmón. Bien. Costo diafragmático, costo mediastínico, vértebro mediastínico, frénico mediastínico. Bien. ¿Cómo está dispuesta la circulación nutricia del corazón? Bueno, la circulación nutricia del corazón está dispuesta gracias a la presencia de la arteria coronaria izquierda y de la coronaria derecha, que nacen a nivel del borde libre del seno de Valsalva en la aorta ascendente. La arteria coronaria izquierda, nace a, a, al lado izquierdo del corazón y luego de un trayecto corto de alrededor de unos centímetros, un centímetro, se bifurca dando dos ramas terminales en 65% de los casos, que va a ser la arteria interventricular anterior y la arteria circunfleja. Estos que van a irrigar fundamentalmente la cara anterior del corazón y el tabique interventricular, ¿sí? Y mientras que la arteria circunfleja recurre al seno coronario, o es decir, el surco el surco aurículo ventricular, permitiendo la irrigación de la aurícula derecha y termina en un borde ventricular, irrigando también la cara izquierda del ventrículo izquierdo. Bien, y cuando hablamos de la aorta arteria de la coronaria derecha, hablamos de una arteria muy importante también, pero que nace a los lados derechos de la aorta ascendente y que va a tener la capacidad de promover distintos tipos de rama, donde la más predominante es el tipo 3, en el cual en 75% de los casos va a recorrer el surco aurículo ventricular izquierdo y va a proveer ramas para el nódulo aurículo ventricular, ¿sí? El nódulo sinusal, va a proveer ramas denominada rama conal y va a terminar en la cara posterior. Como arteria interventricular posterior en la región de la cara diafragmática del corazón. La hipoxia causada por la presión atmosférica baja se debe hacer una diferenciación en 3 factores. No me acuerdo. Exposición súbita a baja presión, ¿sí? Por ejemplo, la cabina del avión, ¿sí? Exposición por semana, montañista, en aclimatación, exposición permanente a quienes viven en grandes alturas. Esto yo tengo que profundizar un poquito más y leer de nuevo. ¿Cuál sería el volumen minuto cardíaco máximo? Volumen minuto cardíaco, estamos hablando de volumen de sangre, ¿no? Así que sería en reposo, va a ser de 5,5 litros de sangre por minuto. Durante el ejercicio, en un sujeto no entrenado, este volumen va a estar alrededor de 23 litros por minuto. Mientras que en ejercicio, en un sujeto internado, está alrededor de los 30 litros por minuto. Bien. Segmentación pulmonar. Pasamos. Cuanto a las características de la termorregulación y radiación.
Bueno, la termorregulación es una característica de los seres homeotermos que involucra autorregular su propia temperatura dependiendo del tipo de ambiente en que esté insertado. La radiación es una de las formas de intercambio de calor entre estas estructuras, pero que no involucra contacto entre ambos objetos, es decir, ocurre a través de ondas electromagnéticas. Bien, el tipo de emisión electromagnética que permite la transferencia de temperatura y que no exige contacto directo entre los objetos. El cuerpo humano irradia calor en todas las direcciones. ¿Qué características histológicas diferencian los pulmones de los bronquios y bronquiolos? Bueno, son estructuras... Uy. Son estructuras histológicamente diferentes. Porque podemos ver que los pulmones son estructuras que están formadas ahí por un parénquima pulmonar, por células finitas, por un tejido denominado estratificado, plano ciliado, que tiene la capacidad de realizar el intercambio gaseoso y además de eso tiene una capacidad increíble de expansión por la presencia de proteínas denominada elastina y colágeno en su estructura, lo que permite su cambio brusco en su tamaño y su volumen. Y puede almacenar grandes cantidades de oxígeno y también por su característica elástica realizar la expulsión del aire. Mientras que cuando hablamos de los bronquios, hablamos de estructuras. Primeramente vamos a hablar de los bronquiolos, ¿no? Los bronquiolos son estructuras que heredaron la estructura de la tráquea, pero no tiene anillos completos de cartílago hialino, sino que son placas de cartílago que permiten mantener una estructura rígida para que no se colapse, su luz, permitiendo una obstrucción de las vías aéreas, es decir, es constituida por cartílago para permitir la permeabilidad de la vía aérea, es decir, tenemos desde la luz hasta la parte más periférica, la mucosa, constituida todavía por tejido, por un epitelio respiratorio, que es un epitelio pseudocilíndrico estratificado plano con células caliciformes, ¿sí? Esto en la parte de la mucosa. Tenemos una submucosa que vamos a tener ahí los vasos, los nervios, ¿sí? Células Apud. Y la parte más profunda tenemos placas de cartílago permitiendo que se mantenga, que se cree una región fija y una región más rígida, características de los bronquios. Pero que cuando hablamos de los bronquiolos se pierde estas placas de cartílagos y son reemplazadas por músculo liso, es decir, adquieren la capacidad de realizar una broncoconstricción o broncodilatación dependiendo de la exigencia establecida por el organismo, más específicamente por el sistema autónomo que tiene la capacidad de secretar acetilcolina o noradrenalina para la broncodilatación o broncoconstricción, aumentando o disminuyendo las vías aéreas. ¿Sí? Faltó decir que los bronquiolos es donde ocurre el cambio de la transición del epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado a un epitelio cilíndrico simple ciliado. Epitelio respiratorio a epitelio cilíndrico simple ciliado.
¿Cómo está dispuesta la cadena simpática cervical? Bien, es lo que hablamos recién. La cadena simpática cervical va a estar compuesta por el ganglio superior, por el medio y el inferior. El superior va a inervar distintas estructuras, es el más grande, más voluminoso, va a estar ubicada entre C1 y C2 y va a inervar tanto algunas estructuras del ojo como los músculos ciliares, las glándulas lacrimales, ¿sí? Como también va a inervar eh, la mucosa nasal. Ya cuando hablamos del ganglio medio, hablamos de una estructura que va a inervar la glándula tiroides fundamentalmente, y el ganglio cervical inferior va a inervar, va a enviar nervios autónomos para formar el ganglio estrechado, que a su vez va a enviar señales para el control parasimpático tanto de los pulmones como del corazón. Vale acordar que los ganglios cervicales superiores y medios también están involucrados con el control de la inervación extrínseca del corazón. Bien, ahí mucosa músculo liso del cuerpo celular y también la pupila, bien, plexo carotidio, vale acordar, y el plexo cervical. Están ahí involucrando también. Bien, carga alostática. Bien, carga alostática está muy asociada al estrés también, donde eh, se caracteriza por una reacción eh, exacerbada de los mecanismos de estrés. Son efectos desfavorables debido a la persistencia inadecuada de la respuesta y otros factores. Bien, de nuevo esto después. Histológicamente, ¿cómo es la estructura de los bronquiolos? Histológicamente, ¿cómo es la estructura de los bronquiolos? Bien, los bronquiolos son estructuras que ya no poseen cartílago y su constitución es donde ocurre la transición del epitelio pseudo estratificado simple ciliado con células caliciformes al epitelio cilíndrico simple ciliado. A ver, son estructuras más delgadas que ya no tienen cartílago en su constitución. Se caracteriza por un aumento del músculo liso y presencia de células de clara y la transición del epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado a epitelio cilíndrico simple ciliado. Bien, acá tenemos una imagen. Bien, una linda imagen. Aquí podemos ver los cilios, bien, de los bronquiolos. Bien. ¿Cómo es la vía del sistema reverberante largo? Uy, ahí estamos hablando de la OP2 y un sistema extrapiramidal. El sistema reverberante largo está hablando de una vía facilitadora del sistema extrapiramidal que va a involucrar desde su nacimiento, desde su origen, desde el sistema, desde una región no motora que va hasta los núcleos del puente. Del núcleo del puente va la corteza neocerebelosa opuesta, núcleo dentado, y este núcleo dentado va al núcleo rojo del lado opuesto, y este a su vez va a hacer sinapsis en el tálamo lateral y va a volver a áreas motoras. A ver si está bien. Constituye una vía piramidal involucrada con la facilitación del movimiento. Inicia áreas no motoras, núcleo del puente, corteza neocerebral opuesta, núcleo dentado, núcleo rojo opuesto, tálamo ventrolateral, áreas motoras de la corteza. Bien. La hipoxia causada por la presión atmosférica baja se debe hacer una diferenciación entre tres aspectos: una parte súbita, una parte de la aclimatación, como un montañista, por ejemplo, y eh, una parte en que el sujeto ya está adaptado. Esto pasa con los individuos que ya están ahí, ya viven en las altitudes. Exposición súbita a la baja presión, exposición por semana, exposición permanente. Bien, concepto de salud ocupacional, no me acuerdo. Actividad multidisciplinaria dirigida a promover a la salud de los trabajadores mediante la prevención y control de enfermedades y accidentes y la eliminación de factores y condicionantes de riesgos. Procura promover
buenos ambientes y organizaciones de trabajo, realizando un bienestar integral. Actividad multidisciplinar dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores. ¿Cuáles son las etapas del reflejo varoreceptor para la corrección de la presión arterial de Lorena en la UP6? Bien, el reflejo varoreceptor va a estar involucrando ahí receptores ubicados tanto en el bulbo carotidio cuanto en la aorta ascendente o en el bulbo aórtico, y van a estar sensibles al estiramiento, pero a diferencia de los otros receptores, de los otros mecanorreceptores, estos van a desencadenar o activarse, ¿sí? Cuando ocurre un estiramiento, va a promover una activación del sistema parasimpático. Es decir, si aumenta la presión, ocurre un estiramiento de los receptores. Estos van a ascender a través de una vía aferente desde el glosofaringeo, en el caso del bulbo carotidio, y del nervio vago, cuando hablamos del bulbo aórtico, van a ascender hacia el trato solitario. A partir de ahí va a activar el centro, el parasimpático, ¿sí? Y inhibir el centro vasoconstrictor, permitiendo una vasodilatación. Es decir, en resumen, cuando se aumenta la presión arterial y aumento de la presión arterial es captado por los vasoreceptores, esto promueve una disminución refleja de la presión arterial, y lo mismo pasa lo opuesto. Si ocurre una disminución de la presión arterial, es decir, el vasoreceptor deja de recibir el estímulo, esto promueve una activación del sistema simpático para restablecer la presión arterial. Bien, acá está una imagencita, un gráfico que hice yo, que demuestra exactamente lo que dije. Cuando aumenta la presión arterial, promueve un estiramiento, activa el vasoreceptor. Esta activación promueve señales hacia el tronco encefálico que inhibe el centro vasoconstrictor, promoviendo la dilatación, y la dilatación disminuye la PA. Y al mismo tiempo, o sea, sinérgicamente, excita el centro parasimpático vagal, promoviendo una disminución de la frecuencia cardíaca y del inotropismo, promoviendo también la disminución de la presión arterial. Lo mismo pasa cuando se disminuye la presión arterial. Si yo disminuyo la presión arterial, yo voy a tener efectos opuestos acá. Disminución del estiramiento, disminución de la activación del sistema vasoreceptor, disminución de las señales hacia el tronco encefálico, lo que va a desinhibir el centro vasoconstrictor, promoviendo una vasoconstricción. ¿Qué vasoconstricción? Va a aumentar la presión arterial. Y al dejar de excitar el centro parasimpático, se excita el centro simpático, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando el inotropismo, también aumentando la presión arterial. Concepto de epidemiología. Bueno, la epidemiología va a ser una construcción interdisciplinaria que busca conocer los principales factores de las enfermedades en las sociedades, ocupa de estudiar los problemas sanitarios y sociales en las poblaciones. Su objetivo es analizar las enfermedades y condiciones de salud en diferentes grupos humanos, así como factores que las determinan. Cantidad del líquido pericardio. Cantidad del líquido pericardio, si no me acuerdo mal, sería de 5 al 15 mililitros, ¿no? De 15 a 50. De 15 a 50 de líquido pericardio. Exactamente esto me parece un montón. A ver, yo voy a corroborar la información. Líquido pericardio. A ver. Yo anoté ahí, pero me puedo olvidar. Sistema cardiovascular. A ver, mi diapo.
Pericardio, pericardio, pericardio. Acá en esta anotación yo puse ahí el pericardio. Pero no puse la cantidad de líquido que posee, ¿no? Es un error. Pero yo anoté en algún lado. A ver si aquí está. No. Voy a tener que buscar en otro lado entonces. Aquí está. Aunque sea en esta información del cuadrante del alumno 2023. De recarga. Pericardio fibroso. Pericardio, pericardio, pericardio. Fibroso, nace. Nervios. Y aquí dice con respecto a la cavidad pericárdica, pero no dice la cantidad de líquido. Pero yo tengo esta información en algún lado. Pericardio. A ver. No dice. Qué raro. No sé, bueno. El líquido pericardio. Es el líquido pericárdico. No, no me voy a quedar ahí.
Yo sé dónde voy a encontrar esta información. A lo mejor se puede encontrar en Google y todo, pero a mí me gusta tener la bibliografía. Aorta con 10 vasos, gran circulación, no, vamos a ver desde el principio. Bien, ya yo puedo tomar desde acá, esto está en el tomo 2, caja torácica, sistema hepático. Pericardio, 944. Ahí estamos. Pericardio seroso. Bien, base. En el posterior derecha. Vértice truncado. Medio de fijación. Tratamiento pericardio seroso. La cavidad pericárdica. Yo leí esta información en algún lado, pero ahora no me acuerdo dónde. Raíz venosa. No sé si fue en Rubiel, pero bueno, cavidad pericárdica. Okay. Es un espacio con este pequeño volumen aumenta cuando se abre la cavidad. Acá tampoco está la información, pero lo que veo. Bien, no me voy a detener ahí. Después vemos eso entonces. Voy a poner aquí. Corroborar cantidad de líquido pericárdico. Pero yo creo que esto yo no iba a poner ahí 15 a 50 por nada. Pero bueno. Concepto de salud ocupacional va a ser
una disciplina que busca buscar situaciones estratégicas para que el trabajador pueda tener, dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades. Bien, ¿cuáles son las particularidades de las fibras intermedias? Bueno, las fibras intermedias son fibras glucolíticas oxidativas rápidas, es decir, pueden obtener su energía tanto del metabolismo oxidativo cuanto del metabolismo glucolítico. Son fibras resistentes a la fatiga y podemos encontrarlas ahí en los miembros inferiores, los miembros superiores. Bien, glucolíticas oxidativas rápidas significa obtener su energía principalmente en metabolismo glucolítico oxidativo. Metabolismo glucolítico se refiere a la degradación de glucosa mediante la vía glucolítica para obtener energía en forma de ATP. Por otro lado, el metabolismo oxidativo implica un uso del sistema aeróbico para producir energía y sustratos como glucosa, ácido gástrico y lactato, glucosa anaeróbica o ciclo de Cori. Bien, acá vemos. Bien, volumen expiratorio forzado. ¿Qué podemos decir sobre el volumen expiratorio forzado? Bien, el volumen de aire que se expira sin interrupciones de una manera forzada para evaluar las condiciones, la permeabilidad de la vía aérea, ¿sí? Pero en su expiración se utiliza a menudo la sigla VEF1, o sea, el volumen expiratorio forzado en un segundo. Bien, esto se utiliza junto con una otra variable denominada capacidad vital forzada, que es la cantidad máxima de aire que se puede expulsar de los pulmones sin interrupciones. Y la razón entre las dos multiplicado 100 me va a dar una variable denominada índice de difenol que puede señalar si existe algún tipo de afectación obstructiva o restrictiva. El volumen expiratorio forzado es una medida de cantidad de aire exhalada con fuerza y rapidez en un periodo específico, por lo general en un segundo, para evaluar las funciones pulmonares. Bien, el VF1 debe ser menor a 70% de la capacidad vital, o sea, VF1 dividido la capacidad vital multiplicado 100. Bien, la capacidad vital es una medida de cantidad de aire exhalada luego de una inspiración profunda. Esta es la definición, una medida de cantidad de aire exhalada luego de una inspiración profunda. La relación entre VF1 y CFV es especialmente útil para determinar si una persona tiene una obstrucción de las vías respiratorias. Una persona con una obstrucción de las vías respiratorias, VF1 es menor en comparación a CVF, lo que resulta en una relación VF1-CVF reducida. Bien, ¿qué es el retardo nodal? Bien, el retardo nodal es una disminución de la velocidad de la propagación eléctrica del corazón que ocurre en el nódulo auriculoventricular para permitir que las cavidades cardíacas se contraigan coordinadamente. También conocido como retardo de conducción nodal, se refiere a la desaceleración o retraso de la conducción de los impulsos eléctricos del corazón hacia las de His. El retardo nodal es una parte importante del sistema de conducción eléctrica del corazón, ya que permite la coordinación adecuada de los latidos cardíacos. Bien,